vale la pena tomarse ese tiempo para retomar algunas ideas y ya de aquí continuar con las próximas lecturas. Ok. Pues bueno, de antemano, bienvenida. Voy a permitirme compartir pantalla y me he permitido tomar como punto de partida algunas ideas que aparecieron en un apartado que revisamos y que justamente llamábamos inteligencia y afectividad. Esta parte es sumamente interesante porque tiene que ver con, perdón, no sé si ya se puede ver la pantalla. Sí, por ya allá. lo puedo ver. Ya. Perfecto. Porque tiene que ver justamente con la idea de estudiar esta conexión entre dos conceptos que ya desde la época de Edward Thorndike, a principios del siglo pasado, Thorndike estaba interesado en estudiar la inteligencia y particularmente logra estudiar esta inteligencia en conexión con las emociones. Thorndike nos va a regalar en cierta medida el primer concepto que liga una noción de inteligencia con una noción no necesariamente, no exactamente de afectividad, pero sí de algo que él mismo llama las habilidades sociales, ¿sí? El desarrollo de habilidades sociales. Esta necesidad que tiene el ser humano de poder vincularse, de poder relacionarse con otras personas, con los seres humanos, y en donde la inteligencia se nutre de estas relaciones que tiene el ser humano con otros seres humanos, pero también las relaciones humanas se vuelven más nutridas cuando se desarrollan procesos cognitivos. Esta idea de Thorndike inicia más o menos en la segunda década del siglo pasado, pero realmente el inicio, el análisis entre estas dos coyunturas se va a dar 30 años, un poco más de 30 años después, con los trabajos de Jean Piaget. Jean Piaget va a ocupar, en este caso, un papel importante porque es uno de los primeros que en una obra que ya hemos tenido la oportunidad de citar antes, Inteligencia y Afectividad, se vuelve justamente en el primer personaje que nos habla de esta conexión tan directa y tan importante que tiene la cognición con las emociones. Para Jean Piaget no es posible desarrollar una cognición sin una afectividad y viceversa. Para poder desarrollar esta afectividad es necesario que se lleven a cabo nuestras cogniciones. Es decir, hay una conexión directa, completamente directa entre estos dos elementos. Esta es la razón por la cual hemos llamado, motivados en ello, a esta discusión, inteligencia y afectividad. Y bueno, para comenzar esta discusión desde un punto de vista, no desde los años 50, sino desde un punto de vista mucho más actual, creo que tiene sentido mencionar una corriente de pensamiento que nutre de manera importante desde el ámbito de la psicología positiva, desde el ámbito de la neurología, que es el optimismo, ¿sí? El optimismo, y bueno, aquí tenemos la imagen de una de las más conocidas especialistas en optimismo. Me estoy refiriendo a Tali Sharot, que nos habla de esos retos que habitualmente enfrentamos en nuestra cotidianidad y cómo este optimismo, debo mencionar, se traduce
en la capacidad que tiene el ser humano para poder gestionar emociones positivas o, dicho de otra manera, para poder hacer una buena gestión emocional en donde el ser humano no se quede dominado por las emociones negativas, donde el ser humano no se quede paralizado únicamente por las emociones negativas. Es decir, lo primero que tenemos que aclarar acá es que el ser humano tiene desde luego emociones positivas y negativas. Este término que aparece mucho en diferentes textos, particularmente en los trabajos de Rafael Vizquerra, a veces hacen suponer como que hubiera emociones buenas y malas y no necesariamente es así. El escritor español, también Martín Pinos, nos dice que el término positivo o negativo se refiere un poco más al efecto con el que nosotros sentimos las emociones. Es decir, a veces cuando tenemos ira, cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, cuando tenemos enojo, sentimos que estas son emociones negativas porque nos generan un estado de malestar. Pero a veces es necesario vivir. A veces el miedo, cierto tipo de miedo, nos ayuda, por ejemplo, para no atravesarnos en cualquier momento una calle o para no hacer una acción que pueda lastimar nuestro cuerpo. A veces es necesario sentir el enojo, ¿sí? Es decir, a veces sentimos tristeza y la tristeza también a veces es necesaria. Forma parte de la construcción del ser humano estas emociones que generan estados de malestar. Y claro, también hay emociones que generan estados de bienestar, que nos hacen sentir alegres, dichosos, orgullosos. Sin embargo, esto no significa que solamente tengamos que vivir, digamos, emociones que nos generen estados de bienestar. En realidad, el ser humano de manera constante está en unas y en otras. El punto, el punto relevante es que si aprendemos a gestionar nuestras emociones, podemos lograr pasar de esa ira, de ese enojo, de esa tristeza, a un estado que nos conforte más. Y en eso consiste el optimismo, justamente, en lograr pasar de estos estados que nos afectan a estados que nos hacen sentir mucho mejor. ¿Sí? Entonces, Tali Sharot nos deja una reflexión muy interesante, porque, como sabemos, no siempre podemos elegir las situaciones que nosotros vivimos, pero sí podemos elegir la actitud con la que nosotros afrontamos esas situaciones. Creo que eso sí podemos elegir. La manera en la cual nosotros afrontamos esas situaciones. Entonces, bueno, esto es lo que Tali Sharot nos deja como mensaje y yo creo que tiene mucho sentido porque se trata de que entre ese día a día busquemos aquellas emociones, busquemos aquellas situaciones que nos hacen sentir mejor y valoremos esas situaciones. Y bueno, un conocedor, no necesariamente de la educación emocional, pero un personaje importante cuando empezamos a hablar de educación emocional siempre será Howard Gardner. Porque con Howard Gardner se cambia, se introduce una nueva manera de pensar sobre la inteligencia. Y es que cuando hablamos de inteligencia en los trabajos, inclusive de Piaget, o en los trabajos de Edward Thorndike, quien ya hemos citado, la idea de inteligencia es una idea singular, pero con Howard Gardner hablamos de un pluralismo de inteligencias. Es Howard Gardner quien nos propone esta idea de que tenemos
múltiples inteligencias y de que todas las personas podemos, podemos lograr, podemos desarrollar, desde luego, ujú, todas las personas podemos desarrollar nuestras propias inteligencias. Aquellas personas que disfrutan de la música, que hacen música, que hacen deporte, que hacen baile, que hacen ejercicio, que son kinestésicos, aquellas personas que logran relacionarse mejor con otras personas, que tienen habilidades verbales y lingüísticas, lógico-matemáticas, naturalísticas, interpersonales, visuales, espaciales. Ahí tenemos una gran variedad de estas inteligencias. Y bueno, creo que de hecho aquí podemos pararnos un momento en esta lámina y tal vez podríamos dejar un primer espacio de trabajo para que usted pudiese desde casa, si no sé si tenga a la mano, si sea posible, Sí, tomar su cuaderno y entonces si podamos investigar, eh, puede ser inclusive en internet o puede ser en algún libro que tengamos a la mano de psicología de educación, en qué ajá, consisten la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Si pudiéramos tomar unas 5 características de cada una, ok. 5 características de cada uno, porque bueno, hacemos este énfasis en estos dos tipos de inteligencia, dado que vamos a estar hablando, estamos hablando de educación emocional, y la educación emocional va a tomar como punto de partida estas dos inteligencias. Maestra Andrea, ¿cuánto tiempo considera usted que sea necesario para que nos pueda compartir estas ideas? En unos, menos de 10 minutos, yo creo, profe. Ok, perfecto. Si gusta, damos unos 10 minutos. Entonces, sería personal, interpersonal. Sería interpersonal e intrapersonal. Ah, interpersonal e Ok, muy bien. Perfecto. Estoy aquí a sus órdenes. Sí, gracias. A usted.
Estoy pendiente, maestra. Si tiene alguna duda, a sus órdenes. Sí, profesor, gracias.
Muy bien, maestra. ¿Gusta que revisemos, que platiquemos un poquito? Sí, ya se la estoy mandando, ¿eh? Ah, Un perfecto. momentito. Ok. Sí. Si gusta usted puede compartirlas de manera oral. ¿Cuáles son Ok, estas características que encontró tanto en la inteligencia interpersonal como en la inteligencia intrapersonal? ok. En la interpersonal encontré que es un concepto creado por el psicólogo Garner. Es un conjunto de aptitudes que un individuo pone en práctica en los vínculos que establece con otras personas. Su objetivo principal de esta es entender o sí, o crear una empatía con los demás, y se basa en, pues sí, en la empatía y en la armonía que puedas establecer o crear con tus semejantes. Luego, la inteligencia intrapersonal nos dice que nos ayuda y nos facilita a que podamos conocer los aspectos internos de nuestra mente y nos permite a través de eso tener una información más valiosa que podemos usar a nuestro favor, es decir, como conocernos más a fondo, este, y pues esto nos ayuda a poder mejorar nuestra actitud y nuestro trabajo con nosotros mismos. Ujú, Y perfecto. en la interpersonal, ajá, un ejemplo de esa podría ser como líderes que están a cargo como de gente, como algún funcionario público o algo así, como algún líder que tiene que crear como una empatía con los demás para poder como defenderlo, se podría decir. Sí, por Y ejemplo, perdón que le interrumpa, en este caso podemos pensar en la directora de una escuela, ¿verdad? Una ujú, directora de una escuela establece un liderazgo, pero además busca generar un conjunto de buenas relaciones con todos los miembros de la escolar, con los maestros, con los padres de familia, con los alumnos. Ahora, nosotros mismos como docentes también buscamos desarrollar este tipo de inteligencia porque también buscamos establecer una buena relación con los demás maestros y con nuestros estudiantes. Perdón, le interrumpí, adelante. no, nada más por último, en la intrapersonal, un ejemplo sería como psicólogos, terapeutas, consejeros, filósofos, como personas que te ayudan a entender un poco mejor tus pensamientos y tus emociones. Perfecto. Sí, sí, sí. Muchas gracias por estos dos ejemplos. De hecho, creo que todos conocemos a alguien, o probablemente hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien, que, digamos, cuando pensamos en las características de lo que pasa en el salón de clase, siempre podemos encontrar a alguien como que tiene esa capacidad para escuchar, como que Sí, tiene esa capacidad para dar un buen consejo. Ahí estamos hablando de esta inteligencia intrapersonal, ¿no? Eh, entonces, Howard Gardner propone estas dos inteligencias, pero estas dos inteligencias van a ser en cierta medida la base o la interacción entre estas dos inteligencias nos va a permitir hablar de un concepto más amplio que es el concepto de inteligencia emocional. Y este concepto de inteligencia emocional, pues lo debemos en realidad a varios autores. Voy a referirme el día de hoy a un autor muy específico, que es el que aparece en esta imagen, que es Daniel Goleman. Daniel Goleman, un psicólogo estadounidense que de hecho adquiere una gran fama y prestigio en 1995 cuando publica un libro que él llamó
inteligencia emocional y que en este libro nos hace observar, nos hace reflexionar de manera importante sobre el papel que juega la manera en la cual nosotros nos relacionamos con los demás, con nosotros mismos, ¿sí? Eh, nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene ello, este trabajo de Daniel Goleman. Y entonces, la inteligencia emocional la podemos definir como esa capacidad que tiene el ser humano para sentir, para entender, para controlar, para modificar nuestros estados emocionales, inclusive nuestros estados emocionales, e influir en los estados emocionales de los demás. Es algo interesante porque cuando hablamos, alguien diría, estamos hablando de nosotros nada más, pero no. Resulta que ya hemos estudiado esto, que nuestros estados emocionales influyen en los estados emocionales de las personas con las que convivimos. Entonces, nuestro estado emocional, desde luego que influye no solamente en nosotros, sino también en las demás personas, las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, inteligencia emocional no significa ahogar las emociones, sino más bien dirigirlas y equilibrarlas. La inteligencia emocional entonces va a tener como estas dos componentes que hemos citado esta mañana. Por un lado, la inteligencia intrapersonal, por otro lado, la inteligencia interpersonal. Y se va a encargar de analizar, de desarrollar habilidades que nos hablan de esa relación que tenemos con nosotros mismos, pero también con las otras personas. Y es algo muy interesante porque en muchas ocasiones la inteligencia interpersonal deja más patente su existencia que la inteligencia intrapersonal. Es decir, a veces es más visible cómo nos sentimos con nosotros mismos al observarnos cómo nos relacionamos con los demás, las formas en las que nosotros nos relacionamos con las personas que están a nuestro alrededor. Y otro de los investigadores que ya habíamos revisado con anterioridad, que ha atendido este tipo de trabajos, es Richard Davidson, que aparece en esta imagen. Richard Davidson, que va de manera importante a hacer una serie de investigaciones en el ámbito de las neurociencias con consecuencias en lo que hoy en día entendemos por educación emocional. Una de las consecuencias más interesantes, tal vez, es este hecho de que los estados emocionales se comparten, ¿sí? Si llegamos a la oficina, si llegamos al salón de clases, molestos, enojados, se comparte esa molestia, se comparte ese enojo con nuestros estudiantes. Si llegamos al salón de clase tristes, preocupados, con miedo, también se comparte. Pero si llegamos alegres, si llegamos felices, si llegamos con esa sonrisa, si llegamos con esta idea de disfrutar lo que hacemos, también esto se comparte a través de las neuronas espejo que tenemos cada persona, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta que las emociones, en cierta medida, en un término muy popular, se contagian, ¿verdad? Es decir, podemos nosotros transmitir esa emoción, podemos transmitir ese sentimiento que tenemos a las demás personas. Esto, por una parte, lo vemos a los trabajos donde ha investigado Richard Davidson, pero también Richard Davidson nos ha hablado de la neuroplasticidad, que eso es otro aspecto importante, porque una de las preguntas muy comunes sobre la inteligencia emocional es saber si esta inteligencia emocional finalmente es algo que se puede aprender o que simplemente forma parte de nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, nacemos con ella
y la podemos desarrollar o no. Esa era una de las preguntas, de las interrogantes que en algún momento se tenían y que Richard Davidson logra dar respuesta a ello, ¿sí? Richard Davidson nos clarifica a todos justamente el hecho de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, que la inteligencia emocional la podemos aprender, porque nuestro cerebro cambia cuando aprendemos, y entonces esta idea de la plasticidad es sumamente importante, porque cuando somos pequeños es fácil cambiar nuestros modelos de aprendizaje. Cuando somos adultos es un poco más difícil, sin embargo, aún podemos aprender. Es decir, el ser humano puede aprender a lo largo de toda su vida, y esto es un mensaje relevante porque muy seguramente conocemos a muchas personas en la familia, en nuestros grupos sociales, que nos dicen, es que yo siempre he sido así desde pequeño. Dios me hizo enojarme, irritarme. Dios me hizo celoso, celosa. Dios me hizo deprimido, etcétera. Bueno, pues la buena noticia de las investigaciones de Richard Davidson es que nosotros podemos educarnos, podemos aprender a gestionar de manera adecuada nuestras emociones para mejorar, para no dejarnos llevar únicamente por las emociones negativas. ¿Sí? Y bueno, otro de los grandes escritores, en este caso en español, es Rafael Vizquerra. Rafael Vizquerra, un psicólogo y pedagogo español, que ha tenido mucho éxito, particularmente una buena parte de las lecturas que hemos llevado en el diplomado han sido basadas en su texto de psicopedagogía de las emociones, y ahí Rafael Vizquerra también nos habla de la inteligencia emocional. Y me gustaría, si usted está de acuerdo, cerrar esta sesión hablando particularmente de esta definición de Rafael Vizquerra. Sí. Esta definición de Rafael Vizquerra, que nos dice que la inteligencia emocional es esa capacidad para identificar las propias emociones y también las de los demás, para usarlas, para facilitar el pensamiento, para comprender la complejidad de las emociones, para regularlas de una manera apropiada. Y claro, la aplicación de esta inteligencia emocional, lo que desdeña es lo que llamamos las competencias emocionales. Ya habíamos visto este concepto, pero lo retomamos. ¿Y qué son esas competencias emocionales? Son justamente esa capacidad para gestionar los conocimientos, las capacidades, las habilidades, las actitudes necesarias para tomar conciencia, para comprender, para expresar, para regular de manera apropiada los fenómenos emocionales y afectivos. Vizquerra entonces nos dice que las competencias emocionales nos permiten identificar una conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la sociabilidad y finalmente las habilidades de vida para el bienestar. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar nuestra discusión el próximo sábado y vamos a analizar un capítulo muy interesante en el que justamente en el libro de Psicopedagogía de las Emociones, Rafael Vizquerra nos habla de esta conexión que se da entre el desarrollo de las competencias emocionales y las ciencias del bienestar. Es decir, el bienestar de la persona también se puede vincular directamente a nuestra capacidad, a nuestra gestión emocional. ¿Sí? Maestra Andrea, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta de esta No, breve profesor. sesión del día de hoy. No, ninguna.
ya nada más por WhatsApp le envié el trabajo de hoy y también le envié una presentación que había quedado pendiente sobre un texto que me envió de estrategias de la inteligencia emocional. Ajá. Ah, Sí, perfecto, perfecto, el modelo de Salloway. sí, ya se lo envié también. Perfecto, muy bien. ¿Qué le parece, si usted está de acuerdo? Sí, creo que estaba pendiente esta pequeña plática un poco sobre el modelo de Myers-Holloway. Ajá, ¿Le parece bien si comenzamos con ello el próximo sábado? Si usted nos platica esta presentación. sí, claro, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a comenzar con ello y ya de ahí vamos a seguirnos a hablar de este último capítulo. Por cierto, este último capítulo en el que analizamos la psicopedagogía de Rafael Vizquerra. Sí, muy bien, profesor. Bueno, pues un gran placer saludarle, que tenga usted un muy bonito fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias igualmente. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Bye. Hasta luego, bye.